Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a este último video del año en el que hablaremos sobre las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. En este video repasaremos todo lo que sucedió con nuestros chicos hasta el 30 de diciembre. Como ya sabrán, nuestro Shan tuvo recientemente una presentación de fin de año. Sin embargo, como ya estamos a pocas horas de iniciar el año nuevo, hablar de su presentación me tomaría más tiempo y no alcanzaría a publicar el video antes de que termine el año. Por ello, este tema lo abordaremos en el próximo video. Por otro lado, hermanas, quiero comentarles de que en este video estarán incluidos los caramelitos del Yishan, así que sí o sí este será el último video del año. Al finalizar el video tengo algunas palabras que quiero compartir con ustedes antes de dar por finalizado este año. Y bueno, hermanas, sin más que decir, comencemos de una vez con el video. El 1 de diciembre nuestro Yibo realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde nos compartió una fotografía en la que nos mostró la tarjeta de invitación que le envió la marca Chanel para que asista al desfile de modas que se llevaría a cabo en Nueva York. El 2 de diciembre se llevó a cabo el desfile de modas de la marca Chanel y nuestro Yibo estuvo presente en este evento donde llegó luciendo un atuendo elegante que en su mayoría eran de la marca Chanel. Durante el desfile de modas, nuestro Yibo estuvo sentado junto a la actriz Cindy Lei. Asimismo cumplió uno de sus sueños al conocer a su ídolo favorito, A$AP Rocky, quien también estuvo invitado al desfile de modas de la marca. Este emotivo encuentro quedó registrado por algunos fotógrafos, quienes tomaron algunas fotografías de ambos mientras conversaban muy amenamente. Por otro lado, después de que terminara el desfile se llevó a cabo una pequeña fiesta donde se le pudo ver a nuestro Yibo enseñándole a la actriz cómo tomar algunas fotografías con su cámara, y es que donde quiera que vaya nuestro Yibo siempre lleva consigo su cámara para capturar cada momento especial que vive. Después de que terminara el desfile de modas, nuestro Yibo nos compartió algunas fotografías que él mismo tomó durante la sesión de fotos que le realizaron para el evento. Por otro lado, Yibo Oficial también nos compartió algunas fotografías y videos que fueron tomados exclusivamente para el desfile de modas. El 10 de diciembre se publicaron algunos videos en donde se pudo apreciar a nuestro Yibo en la ciudad de Xi'an, mientras se encontraba esquiando en el Nevado de Altai. En esta oportunidad no fue solo, sino fue acompañado por Xiao Peng. Se dice de que ambos estuvieron por 5 días aproximadamente en este nevado. Por otro lado, también se menciona que el viaje habría sido únicamente para disfrutar y practicar este deporte, sin que se trate de una preparación para alguna competencia. Memories that we said we made, memories I can never let go. How did they torture me to say? El 16 de diciembre nuestro Yibo apareció en la portada de Teen Magazine China, marcando su cuarta colaboración con la revista. En esta ocasión fue elegido como la imagen principal de la edición, la cual está promocionada por la marca Loewe. Esta sesión está ambientada en la escalada al aire libre, reflejando su energía juvenil, madurez y gran influencia en el mundo de la moda. Para esta edición nuestro Yibo decidió posar sin maquillaje, una decisión natural y alineada. En este año 2025 se ha enfocado en trabajar su cuerpo y su mente, no para exhibirse, sino para enfrentarse a entornos desafiantes que le permitan ganar paciencia y claridad en la toma de decisiones. La revista destaca su concentración, calma interior y alegría auténtica, reflejo de una madurez que valora la simplicidad y el equilibrio. La edición de diciembre muestra un Yibo relajado, pleno y en paz consigo mismo. Tras la publicación de las fotografías exclusivas que formaron parte de la revista, Yibo Oficial nos compartió algunas imágenes adicionales tomadas durante la sesión de fotos. Asimismo, también se difundieron materiales del detrás de cámaras mostrándonos más detalles del proceso de la sesión de fotos.
somebody else's arms. You're still in my mind, but you're in somebody else's life. The part of you got left inside my chest. I'm trying to forget. You're still in my heart, but you're in somebody else's arms. El 21 de diciembre nuestro Yibo llegó al circuito internacional de Shanghái para realizar prácticas con su nuevo automóvil diseñado por el equipo 1. Esta vez el diseño estuvo inspirado en la escalada, uno de los deportes favoritos de nuestro Yibo. Las prácticas tuvieron una duración de 2 días, durante los cuales se pudo ver a nuestro Yibo junto al equipo 1 revisando detalles y ajustando estrategias de competición. Yibo se mostró muy entusiasmado con su nuevo automóvil, al cual no dejaba de fotografiar desde distintos ángulos. Dichas imágenes fueron compartidas posteriormente por sus historias de Instagram. Asimismo, tanto Yibo Oficial como la cuenta oficial del equipo 1 difundieron fotografías y videos mostrándonos el desarrollo de las prácticas. Según rumores se decía de que nuestro Yibo iba a participar en un evento de Nochevieja para el canal de UNAN TV. Sin embargo, según la plataforma de Douban, nuestro Yibo no participará en la celebración de Nochevieja debido a problemas contracturales, lo que ha provocado la suspensión temporal de sus actividades. Además, la gala de UNAN TV ha eliminado el área de interactividad, afectando la visibilidad y la experiencia del público. La confirmación de la ausencia de Yibo, sumada a antecedentes de seguridad ocurridos el año pasado, ha generado descontentos entre las fans, quienes incluso solicitaron reembolsos, reduciendo notablemente la expectativa sobre este evento. El 23 de diciembre la cuenta de Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías exclusivas de nuestro Yibo que fueron tomadas durante la sesión de fotos que tuvo para la marca Chanel. El 30 de diciembre se anunció a los ganadores de los premios de música pop Asia 2025. Nuestro Yibo ganó en la categoría a Mejor Canción del Año por su canción No Estoy Aquí.
El 22 de diciembre se anunció que Yibo fue seleccionado en la lista Top Brand 2025 de las 500 mejores marcas jóvenes de China, ocupando el puesto número 16. Su inclusión destaca su amplia influencia y desempeño sobresaliente en el cine, la música, la danza, el deporte y la publicidad, así como su alto valor comercial, impacto social e influencia internacional, consolidándolo como un referente juvenil y un ejemplo de la globalización de las marcas chinas. El 10 de diciembre el estudio de Shang nos compartió un video donde vemos a Shang firmando 12 cajas que contienen el disco de su álbum Nosotros, los cuales serán sorteados entre los fans para celebrar el primer aniversario de su lanzamiento. El 16 de diciembre nuestro Shang estuvo presente en el lanzamiento de la nueva fragancia de la marca Ralph Lauren.哇，来了，又是经典的画面，地球系列。对，地球系列也是我很喜欢的香型。哇，好自然。其实我还蛮喜欢这一支广告的，就仿佛可以闻到那个地球香的那个香味。而且香氛这个场景，看到这个画面，那个香氛的记忆就会在脑海里出现。好看。哇，经典时刻，名场面来了。这是新加坡的那一次。是。这个是限定长发。是，应该不会再留这么长的头发。话不要说这么慢，有可能有个角色就让你再来一遍。薰衣草，这比较贴近现在了。融入自然，开启普罗旺斯之旅。呼吸一缕柔和芳香，捕捉一丝优雅慵懒，感官将自然植于心底。哇吼！ Después de que terminara el lanzamiento, el estudio de Shang nos compartió algunas fotografías exclusivas que fueron tomadas durante este lanzamiento. El 23 de diciembre se anunció que la serie de La Leyenda de Shanghai ganó 2 premios en el Festival Internacional de Televisión de Macao. Ganó el premio a Mejor Serie de Televisión y a Mejor Guión. El 23 de diciembre nuestro Shang actualizó su cuenta de Weibo compartiéndonos algunas fotografías que tomó él mismo durante un paseo que realizó en la nieve al norte de Zhejiang. El 23 de diciembre, el actor Wang Yanli dejó ver su admiración por nuestro Shang tras compartir el voto que realizó apoyando a nuestro Shang para los premios de Weibo como el Rey de Weibo 2025. En su publicación, el actor da sus razones por las cuales Shang debería de ser elegido como el Rey de Weibo. En su publicación dice que su amor por Shang es inquebrantable. Este gesto se volvió viral, ya que muchos fans creen que el actor se le olvidó ocultar dicho voto, ya que eso debe de ser anónimo, lo cual terminó provocando risas entre los fans. El 26 de diciembre nuestro Shang apareció en la portada de la revista Elle para su edición de Año Nuevo. La sesión de fotos de Shang para esta edición se inspiró en las 4 estaciones, simbolizando crecimiento, pasión y transformación. En el detrás de cámaras, el director Su She destacó su temperamento artístico en primavera, su capacidad de transmitir calma en verano y su pureza y calidez en invierno. Veamos la primera estación.
Durante la sesión de fotos, el estudio recreó un ambiente de verano, con lluvia artificial y un escenario envolvente. Shang habló sobre la fluidez con la que cambia de estado según su trabajo, aunque admitió que a veces puede sentirse perdido recordando una experiencia de rodaje fuera de estación. También reflexionó sobre cómo cada estación conserva sensaciones únicas, desde el calor húmedo del verano hasta el frío que despierta del invierno. Desde el año pasado, nuestro Shang ha vivido un cambio interior basado en la aceptación de sí mismo, de las personas y de los resultados. Antes se identificaba más con el otoño y el invierno, pero ahora siente que todas las estaciones son válidas, al igual que la personalidad y el estado de vida que considera fluido y cambiantes. Tercera estación. A finales de enero del 2024, una intensa nevada en el norte de Zhejiang inspiró a Shang a grabar una escena para la serie de la leyenda de Shanghai, pese a que ese día tenía el día libre. Tras coordinar rápidamente con el director, aprovecharon la nieve y grabaron una escena icónica. Esa escena es de Shanghai caminando solo entre la nieve, sereno y solitario, después de haber vengado a su familia y recuperar lo que le pertenecía. Cuarta estación. En enero del 2022, Shang apareció por primera vez en la portada de la revista Elle. A lo largo de las estaciones, la revista siempre lo ha acompañado, reflejando su visión del tiempo como un ciclo constante que, pese a su dureza, siempre ofrece nuevas oportunidades, recordando que tras los inviernos llega nuevamente la primavera. Un dato extra que deben de saber sobre el atuendo que lució nuestro Shang para esta edición es que llevó consigo un broche de flor de zanahoria de la marca Boucheron, elaborado en oro blanco con diamantes, cuya creación tomó 530 horas de trabajo. La revista no solo nos compartió las fotografías que formarán parte de esta edición, sino también difundieron algunos videos promocionales de su nueva edición de Año Nuevo. 我们这次拍摄的主题是四季，虽然每一年呢听上去都是那么循环往复，但其实每一年对个人来讲的话，都是很多的期待、改变和挑战。所以我们这次就用四季来契合肖战1月刊的拍摄。我们希望肖战的演绎让大家有那种跟四季在一起成长的概念。好久不见，好久不见。春夏秋冬，很棒。你最喜欢哪一个？我很喜欢这种，因为我很喜欢，我觉得很美。那这里吗？很简单，是，都挺好看的。春天当然是去看花了，我们的置景用了一束杏花，它代表了一种春天的美。夏天最标志的一个场景是什么呢？那当然就是雨。这次用的雨就是很温柔的，有点浪漫，是因为我觉得肖战身上有种更迷人的文艺的气质。夏天当时很热烈的，能量很旺盛，它身上有个特别气质，能整个躁动的世界安定下来。秋天当然是关于叶子落的，秋天的故事代表着一个成熟。虽然再过一段时间，叶子就落崩了。我们看到树杈光秃秃的，可是这未尝不是一种真实的。冬天的时候会下雪，被白雪覆盖的世界是一个多么干干净净的世界。肖战身上有一种特别干净的气质，雪是一个寒冷的、冰冷的，但其实战战是个温暖的一个人。我每次跟他聊天，都觉得身上会收获到非常大的一个不同跟能量的一个启发。惊喜就是我们会有一个点的篝火来告诉大家。
En esta edición, nuestro Shan habla de su experiencia como actor, de la adaptación continua entre tiempos, espacio y personajes, y de cómo sus obras marcan las distintas etapas de su carrera. Reconoce que muchos de los roles recientes que ha interpretado comparten inteligencia, estrategia y profundidad, aunque él mismo se define más como alguien trabajador que alguien naturalmente brillante. Por otro lado, también aborda sus miedos, dudas y la posible pérdida de sensibilidad con el paso del tiempo, destacando la importancia de la aceptación personal. Considera que el mundo es a la vez bello y cruel, pero que las emociones humanas lo hacen encantador. Finalmente, también nos explica que elige papeles que primero lo conmuevan, comparte cómo su música funciona como un diario emocional y muestra una visión más madura de la vida, basada en comprender, aceptar y encontrar significado incluso en lo cotidiano. Tras el anuncio de la nueva edición de la revista, nuestro Shan nos compartió algunas fotografías exclusivas tomadas durante la sesión de fotos para la revista. El 29 de diciembre, nuestro Shan estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Li-Ning. 我发现了。收的时候一定提起来，但是提的话你可能提不起来，然后我们就可以转一下勺子递给我，因为我们专业的就是一般是提段的话要有力道，画一个把就可以了。是。往前。哦，他把上面可以啊，一笔成型。我还想着让你做两个阶段哈，一个阶段就成型。非常好，真的。天赋选手，天赋非常有啊！我跟你说，刚才我们彩排站棍子，老师是让我们画2个圆，然后滴在一起的，没有想到。然后我们这个棍子转一下，站棍子站上，然后用这个叫起子的工具把它取下来。但它是不是还没有成型啊？就是要没有干之前把它取下来，干了就很容易碎掉。哎，你看这样取下来就行，传下来过后放在旁边冷却，先拿不起来，要冷却一下。我明白了。这个石板的作用就是散热的。对，散热的作用。先没定型过后，先不动它，就是放散一下热就可以了。明白。非常好，非常好。天赋型的选手。今年过年可以回重庆摆个摊了，我觉得生意会卖爆。可以，我觉得可以。我平时教学很多就是徒弟啊，在这做的时候都没有你有天赋。好，那我回去摆摊，我上面的图案只有葫芦。可以，我觉得福禄，对不对？它的寓意非常好。福禄，对，送福，寓意非常好啊！天哪，谁不想要得到站长的这个福禄呢？太厉害了！接下来就画龙，好不好？我们既然这么厉害，我们直接上难度。哇，这个干掉就可以了。金光闪闪的葫芦，来给大家送祝福吧。对，把这个福气送给大家，对，太厉害了。想吃了怎么办？可以吃啊，你可以直接可以吃。你可以这个有点焦糖味，我要把我的福留着。哦。留福，送福留福。Después de que finalizara el lanzamiento, el estudio de Shan nos compartió algunas fotografías exclusivas que fueron tomadas durante el lanzamiento. El 29 de diciembre, la plataforma de Maoyan anunció que la serie de la leyenda de Shanghai, protagonizada por nuestro Shan, se convirtió en el drama más popular del 2025 al lograr la mayor cantidad de clasificaciones diarias del año. La serie fue campeona en popularidad general de dramas del 2025, obtuvo múltiples liderazgos mensuales y semanales y acumuló 32 primeros lugares diarios en Maoyan y 13 primeros puestos diarios a nivel nacional, consolidando su enorme impacto y éxito. El 29 de diciembre se anunció que nuestro Shan habría llevado algunos bocaditos a todo el equipo de grabaciones de la serie Remedio de un pueblo pequeño. Ahora comencemos con todos los caramelitos que tuvimos durante el mes de diciembre. Primero vamos a comenzar con las publicaciones que realizó Didi en su cuenta de Instagram. En esta publicación, nuestro Didi nos compartió varias fotografías en las que se puede ver a una modelo revisando un periódico. Sin embargo, lo que más llamó nuestra atención fueron los números que aparecen en el fondo, específicamente el número 3895.
Estos números tienen un significado especial dentro del fandom. El número 38 hace referencia a Shan y a Yibo, y el número 95 hace referencia al cumpleaños de las tortugas, el cual se celebra el 5 de septiembre. El total de fotografías en las que Didi nos mostró claramente ese número fueron en total 16 fotografías, una cifra que hace referencia al número de la suerte de Didi. En otras imágenes también aparece el número, pero de una forma no tan visible, por lo que únicamente se consideran 16 fotografías. Como dato adicional, el carácter del nombre de nuestro Didi cuenta con 16 trazos, lo que hace aún más interesante esta coincidencia. En una de las fotografías compartidas por Didi también se pueden observar las letras B y X. La B hace referencia a Yibo y la X hace referencia a Shan. En la sesión de fotos que tuvo Yibo para la marca Chanel, lo vemos luciendo un broche negro inspirado en una flor, que por cierto no encontré cómo se llama realmente esta flor. Curiosamente, esa misma flor aparece recientemente en la sesión de fotos que realizó Shan por su cumpleaños, donde también nos mostró este singular detalle. En esta ocasión el equipo 1 nos mostró un nuevo diseño de automóvil creado especialmente para nuestro Didi. En él podemos apreciar una montaña y varios detalles que hacen referencia al deporte de la escalada. Sin embargo, hubo algunos detalles adicionales que nuestras hermanas tortugas no tardaron en descubrir. Por ejemplo, la montaña que aparece en el diseño. Muchas creen que podría haber sido referencia al dibujo que nuestro Gege nos compartió hace algunos meses durante su viaje a Europa. Por otro lado, los puntos que representan la escalada fueron unidos y como resultado forman la constelación de Libra. ¿Y quién es de ese signo? Pues nuestro Gege. También circularon rumores de que el diseño podría haber sido realizado por nuestro Gege, esto debido a la forma en la que está dibujada la montaña, la cual es muy similar al estilo que suele usar nuestro Gege en sus ilustraciones. Otro detalle más que encontraron nuestras hermanas son los dos portaequipajes cruzados en el techo del automóvil que simulan ser una X, haciendo referencia a la inicial del nombre de nuestro Gege. Por otro lado, algunas hermanas han notado que nuestro Didi ha estado realizando algunas publicaciones con el número 43. Esto se suele ver en los minutos de sus publicaciones. Algunas hermanas asocian este número con el Principito. En el libro, el Principito admira 43 veces la puesta de sol, simbolizando una emoción profunda y constante. En el ámbito del amor, el número 43 representa una relación estable y duradera. El número 4 simboliza solidez y fortaleza, mientras que el número 3 representa crecimiento y desarrollo conjunto, reflejando un vínculo que se construye con comprensión y apoyo mutuo. Por otro lado, durante la sesión de prácticas pudimos ver a nuestro Didi realizando varias sesiones de fotos junto a su nuevo automóvil. Sin embargo, otro detalle que llamó la atención fue el atuendo que llevaba puesto, el cual pertenece a la marca Isla Rocosa. A lo largo de este año hemos visto a nuestro Gege usar esta marca en varias ocasiones y ahora también estamos viendo a nuestro Didi utilizar la misma marca de ropa, lo cual no pasó desapercibido por nuestras hermanas tortugas. Por otro lado, la cámara que estaba utilizando Didi es de la marca Ricoh, la misma que vimos usar a Gege hace algunos meses, aunque en aquella ocasión era de otro color. Durante este mes, dos revistas colaboraron con nuestros chicos para sus nuevas ediciones. Por un lado, nuestro Didi participó en una colaboración con la revista Teen Magazine China, mientras que nuestro Gege lo hizo junto a la revista Elle. A pesar de que ambas revistas son distintas, llamó la atención de que ambos hayan contratado al mismo fotógrafo para sus sesiones fotográficas. Tras los anuncios oficiales se confirmó que el fotógrafo encargado de ambas ediciones fue el fotógrafo Su Chuan. Tras la publicación realizada por nuestro Gege, hubo una fotografía que causó furor en el fandom, y se trata de esta fotografía donde vemos a un muñeco de nieve realizado por nuestro Gege. ¿Por qué esta fotografía causó furor en el fandom? Pues algunas hermanas creen que el muñeco de nieve hace referencia a Didi debido al gesto que hace con la boca. Al inicio, algunas hermanas decían de que no podría tratarse de una referencia hacia Didi. Sin embargo, aproximadamente una hora después, la cuenta de Yibo oficial realizó una publicación usando un emoji de una carita con lentes y la boca torcida, muy similar al gesto del muñequito de nieve que había compartido nuestro Gege.
En el detrás de cámaras que nos compartió nuestro Didi de lo que fue su sesión de fotos para la revista, vimos que tenía sujeto un tambor chino. Este mismo tambor aparece en la película de Shang Chi. Es el mismo modelo, solo que un color diferente. Lo curioso de esto es que aparece justo cuando la película de Gege aún se encuentra en cartelera. ¿Acaso será que Didi discretamente está promocionando la película de su Gege? Y bueno, hermanas, hasta aquí llegamos con este video y de esta manera damos por finalizado el último video de este año. Para mí ha sido un gusto y un enorme placer haberlas acompañado durante todo este tiempo. Cuando supe de la teoría del 2026, recuerdo perfectamente mi reacción al pensar que tendría que esperar 6 años para una confirmación del Yishan. En ese momento lo sentía muy lejano, incluso llegué a pensar de que no alcanzaría a ver ese año. Y mírennos, ahora faltan solo unas horas para que llegue el 2026. No sé qué pueda pasar en el próximo año, ni puedo asegurar que todas las teorías relacionadas con el 2026 se cumplan, pero sí espero de corazón que todas sigan manteniendo ese mismo amor, el mismo cariño y sobre todo el mismo respeto hacia los chicos. Por mi parte, hermanas, yo las seguiré acompañando en este camino hasta el final. Sin embargo, no sé qué pasará con el canal en el futuro. Abrí este espacio para compartir mis gustos con ustedes, y aunque hubo días en los que pensé en dejarlo por falta de tiempo, lo que siempre me animó a continuar fueron ustedes. Leer sus comentarios día a día en cada video me hizo sentir que todo el esfuerzo valía la pena, y sigue valiéndolo. No sé qué sucederá con el canal más adelante, pero este espacio seguirá existiendo hasta el día en que ustedes lo permitan. Hermanas, fue un verdadero placer acompañarlas durante este año. Espero que el próximo año podamos seguir compartiendo muchos más caramelitos juntas. Les deseo a todas un feliz año nuevo, que el año que viene esté lleno de alegría, prosperidad y bendiciones en sus vidas, que todo lo negativo que las rodea se disipe con la llegada del año nuevo y que las mejores vibras entren en sus corazones. Desde el rincón de mi habitación brindo para que el próximo año esté lleno de sorpresas y emociones en el mundo del Yishan. Y pase lo que pase, ahí estaremos para apoyar a nuestros chicos. Que tengan un feliz año nuevo. Nos vemos en un próximo video. Adiós.